Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted nos quiere visitar, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Así que le invitamos a que usted nos pueda visitar en la congregación. También tenemos el programa de radio. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana y el día lunes de 11 a 12 del mediodía. También estamos nosotros de 10 a 11 el día lunes y el día viernes de 13 a 14 horas. Damos gracias al Señor por eso, hermano. También le recuerdo la página de YouTube. Le invitamos a que usted pueda suscribirse y compartir, que es la última trompeta Pastor Ramón Encina. Bueno, hermano, agradecido al Señor por eso, agradecido al Señor por poder tener oportunidad de compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Así que damos gracias al Señor por todas estas cosas. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Hoy es día viernes, así que gracias le damos al Señor por eso. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos puedas asistir por medio de tu palabra. Bendice a los hermanos que nos están escuchando. Ayúdalos, Señor, para que ellos también, al igual que nosotros, Señor, podamos entender aquella palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 14. En el capítulo 14, siempre vamos hasta el capítulo 12 y no avanzamos, pero bueno, hoy el Señor nos dio aquí, en el capítulo 14, en el versículo 19 del capítulo 14, dice la palabra del Señor, versículo 19, así que sigamos, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fíjese, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y para entender un poquito esto tenemos que ir un poco más arriba. Acá nosotros vemos que el apóstol estaba hablando en base a manifestar el amor del Señor para con nosotros, ¿no? Manifestarnos el amor los unos a los otros. ¿Qué amor es el que nos manifestamos? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero vamos a leer un poquito más arriba aquí para poder entender el contexto. ¿A qué se refiere el apóstol acá cuando dice sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación? Entonces vamos a leer en el 13. Dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros. Pero está hablando de un crecimiento. Ya no nos juzgamos mal los unos a los otros. Pero allá la palabra en 1 de Corintios capítulo 2 dice, versículo 14 dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no ha juzgado a nadie. Bueno, pero eso está hablando de otro juicio. Acá está hablando de no juzgarnos, ¿no? De no condenarnos los unos a los otros. Y entonces dice, así que ya no nos juzgamos mal los unos a los otros, sino más bien, dice, decidimos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No poner tropiezo, no ponerle el pie al hermano para que caiga. Y muchas veces le ponemos el pie al hermano para que caiga con un pensamiento, o con una acción. ¿Y qué es ponerle el pie? Ponerle el pie es provocarlo al hermano a no manifestar la vida de Dios, a que la vida de Dios no se manifieste en él, sino que se manifieste el hombre natural, el enojo, la ira. Por eso dice acá la palabra, porque así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y ahí tenemos una concordancia, por ejemplo, en el... es una definición, no la vamos a leer. Entonces dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, dice.
que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿no? Todo está en la manera de pensar, todo está en la manera de sentir, ¿no? Y ahora tenemos que volver un poco para atrás. ¿Y qué forma nuestra manera de pensar? La palabra. La palabra forma nuestra manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12. Que a mí me gusta un poco más como dice la antigua versión. Acá en el capítulo 12 del libro de Romanos, en la 1960, dice: no os conforméis a este siglo. Capítulo 12, versículo 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis. En la antigua versión dice, para que experimentéis. Y entonces nosotros experimentamos. ¿Cómo la experimentamos? Cuando le damos lugar a la vida de Dios en nosotros. Experimentamos cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación, dice la palabra. Y cuando hablamos de fornicación no hablamos solamente en un sentido, sino en todo sentido. Porque hay fornicación espiritual. Si tenemos comunión con otro que no es el Señor, estamos en fornicación. Pero acá dice la palabra del Señor, sino que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios dice que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, ¿no? La agradable voluntad de Dios es que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Y la perfecta voluntad de Dios es que esa vida que está dentro de nosotros se pueda dar a conocer, ¿no? Esa es la perfecta voluntad de Dios, que seamos todos iguales a Cristo. No, eso es imposible. No, eso es posible. Porque usted y yo tenemos una vida nueva. Y esa vida nueva es como el ADN. En esa vida nueva está el carácter de Cristo, ¿no? Y si nosotros dependemos de esa vida, lo único que se va a ver reflejado es el carácter de Cristo. Ahora, si nosotros vivimos conforme a la carne, lo único que se va a ver reflejado es una conducta inapropiada. Pero volvamos ahí a Romanos capítulo 14. Entonces dice: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, dice, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Bien, y acá cuando habla de la comida, nosotros hablamos de lo natural, pero también nosotros comemos espiritualmente. ¿Pero qué es lo que comemos espiritualmente? La palabra. ¿Veo? La palabra. Y para comer el verdadero alimento, el alimento sincero, nosotros tenemos que saber quién es el que tiene el sincero alimento para nosotros. Sincero quiere decir sin mezcla, ¿vio? Sin mistura, ¿vio? Entonces, ¿quién tiene el alimento que nosotros necesitamos? Y bueno, y Dios constituyó, ¿vio? ¿Quién es el que tiene el verdadero alimento? Y eso nosotros lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 11. Alabado sea el nombre del Señor. 2 de Timoteo 1:11. Dice: por lo cual yo fui constituido, está hablando el apóstol Pablo acá, por lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro ¿de quién? De los gentiles, ¿vio? Entonces él recibió, como dice también ahí en 1 Corintios 11:23, dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿vio? Y ahí él está instituyendo la mesa del Señor. Pero también él recibió toda la instrucción que nosotros necesitamos para ser conformados a la imagen de Cristo, ¿vio? Ningún otro apóstol lo recibió. Ninguno. Solamente el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo. Los otros apóstoles recibieron del Señor Jesús de Nazaret. Y ellos tenían un mensaje determinado para un pueblo determinado en un tiempo determinado, como ya lo hablamos muchas veces. Entonces dice acá la palabra del Señor:
Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por tu comida, ¿yo? Por lo que tú dices a entender, ¿yo? No hagas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Cuando habla de que se pierda, no está hablando de que él puede perder la salvación, no, de ninguna manera. La salvación es eterna. Lo que él puede perder es el anhelo y el deseo de correr la carrera con el fin de ser conformada a la imagen de Cristo. ¿Vio? Él se sale del camino. Y cuando él se sale del camino y deja de escuchar la palabra que puede transformarlo, empieza a escuchar otras cosas. Otra comida, ¿vio? Otra comida, que no tiene el sustento, el alimento que él necesita para crecer. ¿Vio? Para crecer. Entonces dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿No? No hagas que por la comida tuya, por lo que tú entiendes, ¿no? El hermano, o por lo que tú interpretas, vamos a ponerlo mejor, por lo que tú interpretas, ¿no? No hagas que por lo que tú interpretas, tu hermano se pierda, ¿no? Se salga del camino. Se salga del camino. Por eso el apóstol Pablo eso lo dejó bien clarito ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, ¿vio? Vamos a leerlo ahí, en el capítulo 1. Capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice, mas si un ángel del Señor, ¿vio? Acá, en el 8. Vamos a leer un poquito más arriba. En el 6. Porque esto le pasó a los Gálatas. Los Gálatas empezaron bien. Por eso el apóstol lo exhortó ahí en el capítulo 3. Dice, vosotros corríais bien, dice. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos fascinó? En la versión original dice, ¿quién nos hechizó? ¿Vio? ¿Cómo los hechizaron? Con fábulas interminables, con interpretaciones de hombres que se destruyen con el uso. Por eso todo lo que nosotros escuchamos, nosotros tenemos que volcarlo a la Escritura. Y si está conforme a la Escritura, conforme a la palabra del Señor, entonces sí, amén. Y si no está conforme a la Escritura, es una interpretación que un hombre tiene. Es una interpretación que un hombre tiene. No quiere decir que sea la verdad. ¿No? Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 4 de Efesios, leyendo lo cual podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento, dice, en cuanto al Evangelio. Pero acá en el capítulo 6, los hermanos recibieron la gracia, pero no se mantuvieron firmes allí. En el capítulo 1:6. Y entonces el apóstol Pablo se ausentó. Y cuando volvió, vio el resultado de haberse deslizado ellos de la gracia. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Vio? Y él aclara ahí, no es que hay otro evangelio, no hay otro evangelio, no hay dos evangelios, sino que hay algunos, ¿vio? Hay algunos, y eso usted lo puede leer bien ahí en el capítulo 15 del libro de Hechos, ¿vio? Ahí dice que salieron de la iglesia de Jerusalén hombres que no fueron enviados por los apóstoles del reino, no fueron enviados por ellos. Salieron de ahí y se introdujeron en la iglesia de Galacia y con su interpretación distorsionaron la gracia del Señor. Adulteraron la gracia del Señor. Y entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cuál es una manera de distorsionar la gracia? Y bueno, una manera de distorsionar la gracia es que nosotros somos salvos por la fe. Sí, amén, somos salvos por la fe. Pero ahora tenemos que sostener nuestra salvación por medio de las obras. Bueno, eso es una manera de distorsionar la gracia. Porque la gracia no nos enseña así. La gracia nos enseña que la salvación es eterna. Y que nosotros no podemos cuidar nuestra salvación. Que en tal caso, la palabra del Señor, si usted toma su Biblia y busca por la concordancia, la palabra del Señor no dice en ninguna parte de la Escritura que usted tiene que cuidar su salvación.
¿Vio? Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero no dice que la tiene que cuidar. Si usted la tiene que cuidar es porque la puede perder. Y la salvación no la cuidamos nosotros. La salvación nos cuida a nosotros. Porque la salvación es Cristo. La palabra nos lleva a nosotros a que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo nos ocupamos? Bueno, dice que las cosas espirituales se entienden por medio de las cosas naturales. ¿Cómo nos ocupamos de nuestro bienestar físico? ¿Vio? Nosotros bañamos el cuerpo, lo afeitamos, lo perfumamos, lo peinamos, lo vestimos. Bueno, en lo natural es lo mismo, en lo espiritual es lo mismo. ¿Cómo nos ocupamos de esa vida? Alimentándola por medio de la palabra de Dios, pero no con cualquier palabra. No con cualquier palabra. Pero la palabra del Señor dice que toda la escritura es útil. Sí, pero fíjese que en la escritura hay palabra que es para nosotros, hay palabra que es para el pueblo de Israel, hay palabra que es para el mismo Satanás, hay palabra que es para los ángeles caídos, ¿no? Hay palabra que es para los hijos de desobediencia, como dice, y hay palabra que es para nosotros. Entonces nosotros no podemos tomar cualquier. Por eso tenemos que ver el texto y el contexto. ¿A quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Con qué propósito lo dice? ¿Y en qué tiempo lo dice? ¿Yo? No podemos tragar todo de una sola vez. Tenemos que. Por eso nosotros somos comparados con la oveja. Comemos la palabra, pero después vamos a nuestro hogar, tomamos nuestra Biblia en oración y rumiamos la palabra. Volvemos a traer la palabra, ¿no? A memoria, como la oveja vuelve a traer la palabra a su boca y la mastica y le saca los nutrientes, y lo que no sirve ella lo desecha y lo que sirve lo asimila. Entonces el apóstol Pablo dice acá, no es que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Vio? Y entonces dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjese qué atrevimiento el del apóstol, ¿no? Porque él dice, sea maldito. Y aún él mismo dice, si yo vengo predicando un evangelio diferente del que ustedes han escuchado, y considérenme maldito, ¿no? Porque no me envió el Señor a predicar eso, sino que me envió a predicar la gracia. Sin mezcla, sin adulteración. Pero vamos a volver ahí al libro de Romanos. Entonces dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. En el 15. Pero si por causa de la comida, de tu comida, el hermano es contristado, ¿no? Es entristecido, ¿no? Es entristecido, no es alentado, es desanimado y encima es llevado a abandonar la carrera, entonces no andas conforme al amor, dice. No andas conforme al amor. Fíjese, no hagas que por la comida, por el entendimiento tuyo, por tu interpretación, se pierda aquel por el cual Cristo murió. No sea pues que sea vituperado vuestro bien. ¿Vio? No sea que sea vituperado vuestro bien. Entonces, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ¿vio? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Esos son los frutos del Espíritu Santo que se manifiestan a través de nosotros. Justicia, gozo, paz. Fíjese, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿no? Quiere decir que esto es un servicio a Cristo. Veo que siempre estamos diciendo, nos estamos quejando. Yo quiero servir al Señor, pero no me dejan. No me dejan. ¿Por qué decimos que no nos dejan? Porque no nos ponen en un ministerio. Pero no, muchas veces necesitamos un ministerio para servir al Señor. La manera de servir al Señor es no poner tropiezo al hermano. La manera de servir al Señor es no permitir primeramente en nosotros, ¿no? Y no permitir que se introduzca dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, algo que daña al cuerpo, ¿no? Algo que daña al cuerpo. Fíjese,
¿Y qué es algo que daña el cuerpo? Un alimento que no es el que el cuerpo necesita. ¿No? Entonces dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No haga que por la comida tuya se pierda aquel por el cual Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Dios, sirve a Cristo, perdón, ¿no? ¿En qué servimos a Cristo? En no poner tropiezo. En no poner tropiezo, ¿no? Una cosa es poner tropiezo y otra cosa es escandalizar, ¿no? Un hermano puede escandalizarse porque, no sé, yo tengo una costumbre y él no la tiene y puede escandalizarse por eso. Y otra cosa es que yo le imponga a él, ¿no? Le imponga a él una tendencia que nace de la carne y por medio de eso yo lo puedo llevar al hermano a que él tropiece y se aparte y se quede y nunca más vuelva al camino, ¿no? Así que dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere hacer resaltar acá el Señor? La edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de mi hermano, de mi hermana. Ellos son parte del cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, soy parte de ellos y ellos son parte mía, ¿no? Entonces, ser cuidadoso en cuanto a esas cosas, ¿no? Ser cuidadoso. Dice, porque así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿cómo hago yo para seguir en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación? Tengo que ocupar mi lugar y ser fiel en mi lugar. Ahora, ¿cuál es mi lugar? Y bueno, para eso tendríamos que ir al capítulo 12 del libro de Romanos. Y por medio de la enseñanza, buscar en comunión con el Señor, descubrir cuál es mi lugar. O una vez que yo descubro cuál es mi lugar, ahí me tengo que quedar, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con mi lugar? Mi lugar en el cuerpo de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo con la operación que Dios me dio para el beneficio del cuerpo, ¿no? Porque no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos oreja, ¿no? Imagínense si todo el cuerpo, dice la palabra, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Dice. Fíjese. Y ahí en el capítulo del 12 del libro de Romanos, dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿A dónde nos está llevando el apóstol Pablo? A la humildad. A la humildad. Humildad no es un hombre que camina con la cabeza agacha, ¿vio? Una humildad es alguien que reconoce el lugar que Dios le dio y con eso está conforme. Y en ese lugar deja que Dios produzca en él la manifestación de la vida de Dios para beneficio de él y del cuerpo. Con el don que Dios le dio. Sí, pero a mí me gusta el don que le dio al otro. No, pero no es el que te dio a vos. No es el que te dio a vos. Es el que le dio a otro. Pero no tenés que estar celoso del don que le dio al otro. Porque Dios te dio un don a vos que es para el beneficio del cuerpo. Y los dos tienen que funcionar en conjunto. Si no, el cuerpo no funciona, ¿no? Pero si tiene la cabeza. Sí, pero la cabeza necesita los miembros. Y los dones que cada miembro tiene. Y las funciones que cada miembro tiene. Y que cada miembro trabaje en conjunto el uno con el otro en armonía. Por eso dice, sigamos lo que contribuye a la paz. La paz no la hacemos nosotros, la paz ya la hizo el Señor. Entonces yo estoy en paz con mi hermano. ¿Y qué impide que yo trabaje con mi hermano? Y lo único que puede impedir es que yo quiero ocupar un lugar que no es el mío.
y exigirle a mi hermano que haga lo que yo quiero. ¿Vio? Cuando los dos tenemos que someternos, dice, someteos los unos a los otros en amor, dice. ¿Y para qué eso? Para que el cuerpo funcione. Para que el cuerpo funcione. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Vio que no todos tenemos la misma función? Y así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿No? Y todos los miembros, y todos somos miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones. Diferentes miembros, diferentes dones. Diferentes dones, dice. Según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe, al crecimiento, ¿yo? Si el de servicio, en servir. No todos son profetas. No todos son pastores. No todos son maestros. No todos son porteros. No todos son porteros. Úsese conforme a la medida de la fe. O si el del servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. ¿Por qué será que aclara Pablo que el amor sea sin fingimiento? Si el único amor que se puede manifestar en nosotros es el que fue derramado. Y ese no tiene adulteración. ¿No? Pero puede llegar a ser adulterado cuando le queremos poner algo de humanidad. ¿Cuándo le ponemos algo de humanidad? Cuando nosotros queremos dirigir a quién el amor. Y el amor no hace acepción de personas. El amor no hace acepción de personas. El Señor nos amó a todos por igual. Y derramó ese amor que usó para amarnos a todos por igual, lo derramó en nosotros. ¿Vio? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. En cuanto a lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos. Claro, pero para que alcancemos todas estas cosas, hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Usted dirá, bueno, usted tiene que empezar por el capítulo 1 del libro de Romanos y llegar hasta el capítulo 8. Tiene que pasar por ahí. Pero ya pasé por ahí, muchas veces pasé por ahí. Pero si el Señor le permite que usted pase nuevamente por ahí, es porque hay algo que no aprendimos. Tenemos que aprender. ¿Cuándo nosotros entendemos que lo hemos aprendido? ¿Cuando decimos haberlo entendido? No, cuando es una realidad en nosotros. Pero cuando es una realidad en nosotros. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos, dice, con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. La palabra unánime significa un alma, un sentir. ¿No? Y eso nos lleva allá a Filipenses. ¿No? Que seamos todos, haya pues en vosotros este mismo sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese. Entonces dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Fíjese. Y entonces, ¿pero y cómo se logra esto? Tenemos que ir al principio. ¿Cuál es el principio? Y lo que estábamos viendo ahí en el capítulo 14. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿No? La verdad que Dios me dio a mí no es para destruir al hermano. Es para que el hermano y yo podamos ser uno en la edificación. La verdad que Dios le dio al hermano es para que podamos ser uno en la edificación. Nosotros no nos damos cuenta que cuando yo quiero imponer mi verdad, ¿vio?, para contradecir al hermano, ¿vio?, le estoy dando lugar a Satanás. ¿Por qué? Porque dice, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Y Satanás no usa ninguna otra cosa que la misma palabra. ¿Vio?
Satanás, para ir en contra del propósito de Dios con Jesús, usó la palabra. Escrito está, dice. Acerca de ti, dice, mandará a tus ángeles para que no tropiecen tu pie en piedra. Le dijo el Satanás al Señor, usó la palabra. ¿No? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor no cedió. Usó la sabiduría. ¿Y cuál fue la sabiduría? La palabra que él estaba en él. Escrito está también Satanás. ¿No? No tentarás al Señor tu Dios, le dijo. ¿No? Por eso la palabra viene a nosotros para formar un carácter. La palabra no viene a nosotros solamente para que tengamos conocimiento, para formar un carácter. Porque después tenemos que pasar por lo que el apóstol Pedro dice ahí en el capítulo 1 del libro de Primera de Pedro, creo que es en el versículo 7 de Primera de Pedro. Sí, en el capítulo 1, versículo 7, donde la palabra dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿no? Sometida a prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo que es sometido? Lo que nosotros decimos creer, lo que nosotros decimos asimilar, lo que nosotros decimos, esto me va a sostener en el día de la prueba. Bueno, ahora viene la prueba. Ahora viene la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y la compara con el oro del Señor, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿No? Necesitamos pasar por ahí. ¿Por qué necesitamos pasar por ahí? Para que seamos confirmados en la fe. ¿No? Para que seamos confirmados en la fe, en lo que decimos haber creído. ¿No? Pero no nos salgamos del tema, hermano. Dice acá la palabra del Señor. Así que, hermano, dice, sigamos lo que contribuye a la paz. Nos estamos olvidando de que el Señor, por el medio del Espíritu Santo, nos bautizó en un cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, y hizo la paz. Él hizo la paz. No es que yo tengo que hacer la paz con mi hermano. Él hizo la paz para que podamos vivir en armonía, para que podamos pensar lo mismo, para que podamos sentir lo mismo, para que podamos tener la misma dirección. ¿A fin de qué? De que el cuerpo de Cristo sea establecido, sea formado. Eso es lo que Satanás quiere impedir. Que hablemos toda una misma cosa, que pensemos toda una misma cosa, que sintamos toda una misma cosa. ¿No? Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Filipenses, donde dice, espere que se me fue el versículo, donde el apóstol le dice a los filipenses, acá, en el 3:15, ¿no? Pero claro, esto no es para todos, hermano. O sea, todos lo podemos alcanzar, pero no todos lo alcanzan. ¿Quiénes lo alcanzan? Aquellos que se dejan transformar por la palabra y por la vida de Dios. Entonces llegan a un crecimiento. Entonces, ¿cuál es el crecimiento? La madurez. ¿Y qué significa perfecto? Crecido, maduro y desarrollado en Cristo. ¿Para qué? Para que la vida de Dios se pueda manifestar en nosotros a fin de que podamos ir a la paz y a la mutua edificación. Y entonces dice el apóstol Pablo acá en el capítulo 3 del libro de Filipenses, en el 15. Así que todo lo que somos perfectos, ¿yo? Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, ¿yo? Hubo algo en que hemos llegado. ¿En qué hemos llegado? Fíjese, acá dice que ya hemos llegado. En Efesios dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, a creer todo lo mismo, a sentir todo lo mismo y a tomar toda una misma dirección. Ahí dice hasta que todos lleguemos. Pero acá en Filipenses dice, en esto que hemos llegado, ¿no? En esto que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Quién pone la regla? Dios pone la regla, ¿no?
Él puso la regla, Él puso la medida, Él puso la plomada. Él la puso. Yo no la puse, no la puso un pastor, la puso Él. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿No? Pero está aquello que quiere impedir que nosotros sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿No? Entonces, por eso es muy importante esta palabra. Dice, no destruyas la obra, perdón, más arriba, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz. Sigamos lo que contribuye a la paz. Bueno, hemos llegado, dice, hasta que todos lleguemos. Eso dice Efesios. Pero Filipenses dice, en esto que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y si hemos llegado, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿No? Sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y qué fue lo que contribuyó a la paz? Que Dios nos metió a nosotros todos dentro de un mismo cuerpo. Nos dio una misma enseñanza, nos dio una misma dirección y allá vamos. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces se produce la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La mutua edificación. ¿Yo? ¿Y qué es la consecuencia de la mutua edificación? La formación del cuerpo de Cristo. ¿No? Satanás quiere impedir la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor llamó, es bíblico, usted lo va a encontrar ahí a través de la palabra, a través de las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. El Señor llamó a cada grupo de hermanos en cada localidad a que pudiera establecer la iglesia local o la iglesia visible, o que se pudiera establecer en cada localidad. Pero ¿qué hizo Satanás? Empezó a meter diferentes pensamientos y diferentes sentimientos y diferentes interpretaciones y logró que ninguno de nosotros sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta ahí me ha dado el Señor. Esperamos que el Señor le dé entendimiento a todas estas cosas. La intención de la palabra es que podamos ser uno. Jesús oró al Padre en el capítulo 17 del libro de Juan, y oró al Padre para que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Que el Señor nos ayude, hermano. Uno en pensamiento, uno en sentimiento y uno en dirección. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes. Doy gracias al Señor por los hermanos que nos han acompañado. Que el Señor los bendiga más. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por asistirnos por medio del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes, nos fortalezcas y que tú los lleves a la vida práctica, Señor, como tú quieras hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy han visto un ambiente diferente porque no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi cuñado Marcelo, que nos permitió hacer el programa de radio y bueno, nos acompañaron. No quisieron aparecer, pero ya van a aparecer. El Señor los bendiga, hermano.